Bien, recibimos al economista Felipe Míguez, que es consultor en temas de educación, formación profesional y mercado de trabajo, es investigador del Centro de Estudios para el Desarrollo, el CED. Bueno, y hablando justamente de temas que hacen a la formación profesional, el mercado de trabajo, la educación, Uruguay era un buen alumno, destacado en Sudamérica por la cantidad de años de los jóvenes adultos que acumulaban años de educación llegada a esa edad, pero hoy no están así. ¿Qué pasó? Bueno, la pregunta del millón. Sí, ahí hay una lectura histórica bien acertada. De hecho, si uno toma el indicador años promedio de educación en la población adulta, Uruguay en 1950 comienza en un pelotón bastante privilegiado, muy por arriba de países como Singapur, Corea del Sur, en el entorno de países como Francia, es decir, países que hoy miramos un poquito como con envidia. Y en el camino, si uno saca la foto en el 2017, Uruguay es de los más rezagados. Sí aumenta la cantidad de años promedio de educación, pero mucho más despacio que cualquiera de los otros países con los que había arrancado en un pelotón como de mitad de tabla. Uh-huh. Ahí hay algunos que saben también mucho de educación que señalan que Uruguay se quedó como enamorado de sus éxitos, ¿no? Y se olvidó de ir ayornando su diseño institucional y su propuesta y sus estrategias para abordar la calidad educativa desde otro lugar que también es bien relevante. Y señalo capaz que algún par de ejemplos. Uh-huh. De la propuesta curricular excesivamente enciclopédica y orientada a materias particionadas, hablo más para educación media que para la escuela en este caso, que es donde tenemos el problema. Ciertamente Uruguay siempre ha tenido tasas de finalización bien interesantes, casi que universales en primaria, ¿no? ¿Cuál es la lógica de supervisión de los centros y de los docentes? Digamos, tenemos las figuras como de inspectores, mucho más volcados a aspectos administrativos burocráticos, y que a veces se olvidan de ver al centro como una unidad toda, ¿no? Uh-huh. Esta otra idea también, el centro como una unidad capaz de aportar calidad y de romper inequidades con las que llegan los chiquilines. Bueno, eso Uruguay lo ha trabajado muy poco, se ha sostenido en algunas herramientas como la repetición, quizá de manera demasiado excesiva, y hoy si le preguntamos a la política educativa qué es un buen centro, cuáles son los estándares de un buen centro, qué hace un buen centro, que en la literatura se llaman factores asociados, digamos, clima educativo, liderazgo del director, prácticas pedagógicas, qué tan cómodos se sienten los alumnos en el centro, son determinantes para romper ciclos de inequidad que suceden afuera del centro. Uh-huh. Uruguay ha sido muy lento en incorporar todo eso a un diseño institucional mucho más descentralizado, que le permita a los centros otro nivel de movilidad y de toma de decisiones, y se ha quedado, por eso digo, como enamorado de sus logros, ¿no? De aquella educación universal que sobre los 50, 60 era tan destacada a nivel internacional, ¿no? Allí hablamos, digamos, en realidad como de la base, ¿no? De centros educativos, ¿no? Pero ¿qué pasa a niveles terciarios, ya sea técnicos, ya sea también a nivel de universidad, en algunos casos, ¿no? Para algunas carreras, ¿no? Porque digo, hay cuestiones que no se adaptan a los tiempos y seguramente quienes están del otro lado tienen miles de ejemplos. ¿Qué pasa allí, ¿no? En esa instancia que, digamos, ya prepara para el estadio final al mercado laboral? Sí, ahí vos sumás otra perspectiva que en general no miramos mucho, que es la educación técnica, el mundo UTU, ¿no? Que tiene terciaria, pero también tiene educación media. Hay otro dato bastante como claro de los países donde vemos sistemas educativos potentes, de calidad, que potencian inserciones laborales de los jóvenes de calidad. La matrícula técnica y la matrícula, digamos, como más de secundaria es casi que igual o a veces hasta más la parte técnica que la de secundaria. En Uruguay eso arrastra un montón de inercias institucionales que hacen que la UTU sea como la opción B, ¿no? Es decir, como que no aquella como la que permite formar jóvenes con capacidades técnicas claras para inserción en el mercado de trabajo. Por la otra lado, si uno ve la matrícula desde el 2000 a esta parte, la única que ha subido la cantidad de curices que se inscriben es la educación técnica. Entonces hay otro dato de demanda, es decir, las personas se están volcando cada vez más hacia la educación técnica. ¿Cómo hacemos para sumarlas ahí? Y que además, agrego, ¿no? Por años también fue muy destacada, ¿no? La educación técnica, la UTU, la ex UTU ahora, bueno, tiene otro nombre. Yo soy una egresada de ahí. Perfecto. Pero sé que hubo muchas deficiencias. Sí, es que y en mi formación, y en la formación de seguramente quienes están del otro lado también, que ven cosas que no se adaptan.
¿no? Sí, la educación técnica es una herramienta muy potente y UTU está llamado a tener un rol central en la transformación educativa. Y esto que señalás vos es una tensión que yo creo que es permanente para la educación, que es cómo hace para adaptarse a un mundo cada vez más cambiante y que cambia cada vez más rápido, digamos. Y ahí creo que la discusión que es interesante es qué le puedo exigir a la educación que cambie. Yo no creo que sería sano que todos los años la educación se piense de vuelta y arme todo de nuevo, pero sí que tenga instrumentos que permitan incorporar datos de la realidad, por ejemplo, hablando de educación técnica del mercado de trabajo, a sus currículas, digamos. Es decir, aparece una nueva tecnología, vamos a hablar del clásico ejemplo en Uruguay, aparece un nuevo lenguaje de programación, ¿cómo hace la currícula para incorporarlo rápido a lo que se enseña en clase? ¿O cómo hace la currícula para dejar liberado eso y que entren y salgan lenguajes de programación, por nombrar un ejemplo? Creo que ahí sí están los desafíos, herramientas para que la educación, que nunca va a correr a la velocidad del mercado de trabajo ni de la innovación tecnológica, pueda correr a una velocidad razonable. El año pasado trabajaba con el SENA de Colombia, que es la UTU en Colombia, y una herramienta que ellos usaban era en las carreras de 4 años, ellos diseñan en el año 0 los primeros 3 y en el año 3 diseñan el cuarto, para poder incorporar lo que pasó durante esos 3 años en el mercado de trabajo. Bueno, eso es una herramienta interesante, a eso me refiero con cómo hace las prácticas docentes, la currícula, las opciones que hay para incorporar los cambios vertiginosos en el mercado de trabajo. No creo que tengamos que exigir la educación que corra a esa velocidad, pero sí que corra más rápido que lo que está corriendo hoy, sin duda. ¿Cuáles son los desajustes en el mercado laboral uruguayo? Bueno, ahí con el Centro de Estudios para el Desarrollo, a principio de año hicimos un par de investigaciones usando la base de BuscoJobs como fuente de análisis de la demanda del mercado de trabajo, e identificamos algunas cosas que ya se saben, pero algunas otras que me parece que son bien interesantes. En términos de ocupaciones, es decir, trabajos que se demandan, todo el mundo de STEM, ciencia, tecnología, ingeniería y matemática, por sus siglas en inglés, es un espacio, una brecha muy importante en términos de la cantidad de gente formada, preparada y con experiencia y la cantidad de demanda, pero además en términos de calidad, es decir, los candidatos que nosotros analizamos con un índice que transformamos como de idoneidad, eran los menos idóneos. Ahí hay un tema que excede al mundo TIC, incluye electromecánicos, todo lo que tenga que ver con formación técnica de mecánica, pero también de idóneos en farmacia, y todo otro conjunto de ocupaciones no solo vinculadas al desarrollo, que tienen ahí hay una brecha muy importante en términos de oferta y demanda. ¿Dónde estaban las principales como descalces? Primero el inglés, ¿no? El inglés es realmente un debe que el sistema educativo tiene y que el mercado de trabajo cada vez más demanda. Y después, lo que sería como interesante o curioso era la valoración más por la experiencia que por la formación, digamos, ¿no? Es decir, la mayoría de los llamados en estas áreas pedían algo de experiencia y no estaba esa experiencia. Entonces ahí había como un descalce interesante. Y el otro punto que analizamos, y que me parece que también hay como otro descalce importante, es en el mundo de las habilidades blandas, transversales del siglo XXI. Tienen 1000 nombres, no es semántico, pero como esa capacidad de trabajar en equipo, de comunicarme, de hacer de manera asertiva, de poder decir cuánto tiempo me va a llevar a hacer esto, presupuestar mi actividad, enfrentar a un cliente, ¿no? Todo ese tipo de habilidades están como bien, hay una brecha muy importante de lo que se demanda y lo que se ofrece. Y lo interesante también veíamos es que ese perfil competencial no había mucha diferencia en los medido por una herramienta específica que podrá tener sus cosas buenas o sus malas, pero eran unos 21.000 perfiles que se habían evaluado, no había diferencias en los perfiles competenciales en función de los niveles educativos. Es decir, ningún nivel educativo aportaba una diferencia en términos de competencias, sí la edad. Es decir, cuando uno analizaba a las personas de más edad, tenían perfiles competenciales bien distintos a los jóvenes mucho más abiertos a la novedad, dispuestos a formarse, flexibles. Por el otro lado, los adultos mucho más preparados para liderar, para delegar, ¿no? Entonces, como que hay todo un conjunto de competencias que no se forma en la educación, se forma en el trabajo. Y eso es otro punto interesante para trabajar, digamos. Allí hay una propuesta, ¿no? Que esta desconexión, de alguna forma, entre el sistema educativo y el mundo del trabajo se va a comenzar a atender, ¿no? Se trata de la formación dual,
¿no? Un poco allí, si puedes hacer una breve referencia de esto, ¿se va a poner, digamos, efectivamente en marcha? Bien, sí, a ver, la formación dual, mínimamente para explicar lo que es un proceso formativo que involucra que en la currícula hay un espacio en aula y otro espacio en empresa, y que lo que pasa en el aula y lo que pasa en la empresa tienen que estar vinculados. Es decir, si yo estoy estudiando para administrativo contable, voy de lunes a viernes de 9 a 12 a clase y de 1 a 4 voy a liquidar sueldos en una empresa, ¿no? Bien. Y hay un tutor que me acompaña, hay un plan de formación que está trabajado entre la empresa y el centro educativo para tender el puente entre la práctica formativa y lo que pasa adentro del aula. Uruguay tiene experiencias hace bastante tiempo en esto, ha tratado varias veces de los 90 como tratar de poner sobre la mesa el tema de formación dual. Las escuelas agrarias tienen regímenes de alternancia que, palabra más, palabra menos, es muy parecido a esta idea, digamos, ¿no? Y creo, bueno, en realidad antes no había un plan estratégico para la educación. Hoy aparece y pone unos 500 alumnos en prácticas formativas duales. Eso, bueno, por lo menos nos da un marco, un norte cuantitativo y evaluable. Es decir, al final del camino veremos cuánto se acercó o no. Yo creo que es una excelente herramienta para atender estos puentes, porque expone al joven que esté aprendiendo a trasladar lo que sucede en aula, que por más práctico que lo pueda hacer, no solo hay que imaginarse el aula con el docente y el pizarrón hablando, incluso con las mejores metodologías activas, sigue siendo lo que pasa en clase, y la realidad es absolutamente diferente. Esto es para, por ejemplo, para facultades, para tecnicaturas, quienes quieran, o va a ser obligatorio. A ver, hoy lo que se está implementando, es decir, esto es lo que describí recién, es qué es lo que es la formación dual. Ajá. Hoy INEFOP está haciendo avances muy importantes en comprar cursos en modalidades duales. INEFOP está en el mundo de la educación no formal, ha planteado estándares de calidad, que ha hecho un esfuerzo muy grande para traducirlos en las condiciones para contratar a las instituciones educativas que dan esos cursos de educación formal, que parece bien interesante. No es que vaya a ser obligatorio, ni está previsto de que sea obligatorio. UTU tiene muchas experiencias de pasantía, las escuelas agrarias, pero todavía, por lo que yo veo, le ha costado como encontrar cómo nuclearlas y potenciarlas como oferta permanente educativa. Hoy en Uruguay no existe una oferta en UTU dual. Pero, digamos, como hoy ninguna, digamos, en ningún centro educativo en ese sentido. No, en los centros educativos no formales, es decir, aquellos que no te acreditan para estudiar en la universidad o para hacer la trayectoria educativa formal, hay bastantes experiencias. INEFOP ya va por el 4º o 5º llamado, ha juntado entre 15 y 20 entidades de capacitación que están formando gente en desarrollo de software, logística, gastronomía, yo le dije logística. Yo me refiero a algo obligatorio, algo que sea parte curricular. Así como yo voy de lunes a viernes, de tal hora a tal hora, yo después tengo que hacer esto por si me quiero recibir. A eso voy. Eso no existe hoy. Eso hoy no hay. Quienes sí lo están implementando en la órbita de educación formal en UTU los últimos 3 años es ANIMA, Bachillerato Tecnológico, es un bachillerato que porque no existe la modalidad hoy, no es que digan lo que haga una empresa me valía lo que hice en clase, que ese sería el ideal. Monta sobre la estructura de UTU prácticas formativas, ¿tá? Las prácticas formativas no hacen que egrese de UTU o no, pero sí que van combinando y van trabajando con la institucionalidad que hay hoy, un ejemplo muy concreto de esto. Esta propuesta de que sí sea obligatorio, o por lo menos así se entiende, forma parte de la reforma educativa. No, hoy no está. UNITEM no está. Hoy no está. Hay como una lógica de acercamiento al mercado de trabajo, por empezar a trabajar en competencias, por adecuar la currícula, pero o incorporarlo como un norte para todos los egresados, digamos, todos los que salen de la educación formal van a tener que entrar al mercado de trabajo. Claro. Entonces traerlo como más de cerca para mirarlo. Pero no, la formación dual hoy no es parte de la reforma. De la que se habla. De la que está hoy planteada no lo es, no es parte central de eso. ¿No? Bien, bueno, vamos a seguir atentos a lo que hace el mercado laboral, la formación, con el economista Felipe Míguez. Muchas gracias por estar aquí en Empresarios de Acá y te esperamos en otra oportunidad. Al contrario, muchas gracias a ustedes. Por supuesto quiero agradecer a las marcas que siempre me acompañan. El look es de Guapa, los zapatos son de Marcel, los accesorios de Nova y de Carmen Manrique. Me cuido en Betel Spa y mi vista en Óptica Semiflex. Betel, única cadena de centros de estética y spa del Uruguay. Estudios Bet, la consultora de franquicias líder en Uruguay. Conozca la manera más segura de expandir, desarrollar e internacionalizar su negocio. Estudios Bet, líder en franquicias en Uruguay.